Hola, niños, para el día de hoy en nuestra clase de español vamos a continuar con nuestro proyecto que se llama Compartir poemas para expresar sentimientos. La última clase estuvimos conociendo cuáles eran las funciones de los poemas y sus características. Vamos a recordar un poco. Los poemas son un texto literario que nos permite expresar ideas y sentimientos. Se escriben en líneas cortas llamadas versos. Un conjunto de versos se le conoce como estrofas, y los versos de un poema debemos de recordar que deben de rimar cuando terminan de manera igual o parecida. También trabajamos o vimos que los poemas pueden expresar amor, ya sea a la pareja, a sus papás, amigos, abuelitos, etcétera. También pueden expresar tristeza, ya sea por la pérdida de un familiar, desamor, soledad, o alegría, ya sea por un logro, por la vida, por conocer a alguien, etc. Vamos a recordar también cómo era la estructura del poema, ¿verdad? Ya vimos ahorita para qué servían o qué se podía expresar con ellos. Bueno, primeramente pues tienen el título, las estrofas, que ya vimos que era el conjunto de versos, y esos versos son los renglones, por decirlo así. También tienen las rimas. Aquí arribita está el ejemplo. Lorena la ballena nada en el mar como una sirena. Y la rima es ballena con sirena. Y si vemos, terminan o tienen la misma terminación. Y por último, tienen el autor, o sea, es la persona que escribió el poema, ¿verdad? Ok. Ya con esto refrescado un poco, vamos a entrar ahora sí con lo que va a ser nuestro tema del día de hoy, que es el sentido literal y el sentido figurado. Este tipo de recursos se utilizan en los poemas, ¿verdad? Pero vamos a analizar cada uno de ellos. El sentido literal utiliza las palabras para decir algo de manera sencilla, clara y precisa. Este tipo de lenguaje de sentido literal lo podemos encontrar sobre todo en las enciclopedias, revistas, libros, donde se nos dicen las cosas de manera, como su nombre, como lo vimos ahorita, perdón, de manera muy clara. No nos anda con tantos rodeos. Nos dice lo que es, ¿verdad? Para no dar lugar a interpretaciones diferentes, para que quede completamente claro. En cambio, el sentido figurado da diferentes significados a las cosas mediante juegos de palabras o con los sonidos y con las comparaciones. ¿Para qué lo hacen? Pues para despertar algunas sensaciones y sentimientos en quienes las leen, y es utilizado sobre todo en pues en los poemas, en las canciones, ¿verdad? Donde nosotros mayormente lo encontramos. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos donde, donde se usa el sentido figurado y el sentido literal, o más bien cómo lo podemos expresar. En esta oración, sentía mariposas en el estómago. El sentido figurado, pues, nos hace a nosotros entender, pues, que esa persona siente mariposas en el estómago porque está enamorada, porque está feliz, por una emoción, ¿verdad? Pero si nos fuéramos al sentido literal, pues sería la persona con mariposas, pues, en el estómago, ¿verdad? Sabemos que no es posible que tengamos nosotros mariposas dentro del estómago, ¿verdad? Es imposible. Entonces, aquí en este tipo de situaciones es donde se utiliza el sentido figurado. ¿Por qué? Pues porque nos ayuda a expresar un sentimiento, una emoción de una manera o con palabras más bellas, ¿verdad? Vamos con el siguiente. Echaba humo por las orejas. En el sentido figurado sabemos que esta oración pues expresa que una persona pues está molesta, está enojada, ¿verdad? En cambio, el sentido literal, pues estaría la persona echando humo literal así por los oídos, ¿verdad? Como se muestra en el dibujo. El siguiente, las perlas de su boca. Cuando usamos esta oración o encontramos esta oración en algún poema o en alguna canción, pues sabemos que se está refiriendo o podemos deducir que el autor se refiere pues a una sonrisa, a unos dientes, ¿verdad? En este caso. En el sentido literal, pues serían las perlas como tal en la boca, que sería imposible tenerlas porque pues no tendrían o no servirían para la función que nosotros normalmente usamos, ¿verdad? Bueno, ahora sí nos vamos a ir a nuestro libro de español, a la página 54.
Vamos a responder esas preguntitas en base al poema sonatino, rescatando algunas oraciones en sentido figurado que él utilizó. Vamos a analizar y a expresar qué quiso decir el autor con ellas, ¿verdad? Como está muy larga la lectura, entonces únicamente vamos a responder con las oraciones que se rescataron, ¿ok? Vamos con la primera. Dice, ¿qué piensas que quiso decir el poeta con los suspiros se escapan de su boca de fresa? ¿Podrá haber una boca de fresa? ¿Cómo te imaginas tú que es una boca de fresa? O para ti, ¿qué crees que el autor quiso decir que los suspiros se escapan de su boca de fresa? Pudiera ser pues que está respirando, ¿verdad? Y está exhalando por su boca, que está pintada de rojo o que está llorando. Ponme tú ahí, ¿qué piensas tú que quiso decir el autor con esa oración que utilizó el sentido figurado? Y ahí me lo escribes. Luego, ¿cómo crees que sea una boca que ha perdido la risa, que ha perdido el color? Imagínate tú, ¿cómo puede ser? Pues puede ser que esté triste, ¿verdad? Que esté gris, porque normalmente asociamos el gris o el negro con tristeza, ¿verdad? Ahí también me pones tú qué crees que quiere decir el autor con esta oración. Vamos con la siguiente. ¿A qué se refiere el autor con está mudo el teclado de su clave sonoro? Pues podríamos pensar pues que tiene algo o que tiene algo en la garganta que le impide hablar, que tiene un nudo en la garganta o que está mudo, ¿verdad? Ponme tú ahí lo que tú crees que quiso decir el autor con esta oración. Ahí me lo escribes. Ahora, ¿puedes imaginar que en un vaso olvidada se desmaya una flor? ¿Será esto posible? ¿Cómo es una flor que se desmaya? ¿Cómo te imaginas que está una flor desmayada? Pudiera ser que esté marchita, sin hojas, doblada, sin color. ¿Tú cómo te la imaginas? Y ahí me lo escribes, ¿ok? Bueno, en estas pequeñas oraciones que estuvimos analizando en sentido figurado son del autor Rubén Darío del poema Sonatina que escribió que está en la página 53. Si lo quieres leer completo, lo puedes hacer. Pero él aquí, por ejemplo, empleó la creatividad y la imaginación, ¿verdad? Aunque sabemos realmente que una mujer no puede tener una boca de fresa, utilizó esa palabra fresa para describir una boca, él la utilizó, ¿verdad? A lo mejor se quiso referir a que la mujer tenía pintada su boca de rojo, o él asocia una boca con una fresa, ¿verdad? ¿Con qué otros objetos se podrá comparar una boca? Tú ahí me lo escribes también, ¿ok? Nos vamos ahora a la página 55. La preguntita de abajo, la última de la 54, esa no la vamos a responder. Nos vamos a la 55. Aquí escríbeme tú, ¿de qué otra forma te imaginas una boca de fresa? Rubén Darío, él la asoció con una fresa, ¿verdad? ¿Tú de qué otra manera te la imaginas? Ahí me lo escribes, ¿ok? Bueno, entonces, es bien importante que nosotros conozcamos este tipo de recursos literarios porque pues más adelante en nuestro proyecto pues vamos a poder entender por qué se utilizan este tipo de palabras, ¿verdad? A diferencia que si escribiéramos un poema en sentido literal, pues a lo mejor no podríamos expresar lo que realmente sentimos, ¿verdad? O una emoción o tratar de recrear esa emoción en el lector, en la persona que vaya a leer nuestro poema. Entonces, ya una vez que terminaste esto de tu libro de la página 55, te voy a enviar una imagen ahí a WhatsApp con la página del cuadernillo que vas a responder. ¿Qué vas a hacer tú en el cuadernillo? Pues vas a encontrar, vas a unir más bien aquellas oraciones que se encuentran en sentido literal y en sentido figurado. Te recuerdo, el sentido literal, o sea, la palabra se le da el significado que es. No hay manera de que lo podamos interpretar de otra manera, como es. En cambio, el sentido figurado, las palabras nosotros le podemos dar un significado diferente, como lo vimos ahorita con la boca de fresa, ¿verdad? Igual pudiera ser una boca de cereza, pues podemos decir que está de rojo, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces tú ahí las vas a leer y las vas a unir
Y por último, vas a escribir oraciones en sentido literal y en sentido figurado, y ahí te muestro un ejemplo, ¿ok? Entonces me vas a mandar una imagen de tus respuestas de la página 54 y 55 junto con la actividad que realizaste en el cuadernillo, ¿ok? Y con eso terminaríamos la clase de español.